El salón brillaba bajo la luz de cientos de candelabros de cristal suspendidos en el techo abovedado. Las flores blancas, rosas, peonías, lirios, se alineaban en los pasillos, colgaban de estructuras metálicas y adornaban cada rincón como si fueran parte del aire mismo. Una suave melodía de piano flotaba entre las conversaciones, las risas discretas y el tintinear de copas de champán. Julieta estaba radiante. Su vestido de encaje ajustado resaltaba su figura esbelta, y el escote en la espalda era tan pronunciado como su sonrisa. Reía con entusiasmo, saltaba de grupo en grupo saludando a los invitados con la efervescencia de una novia enamorada, y muy segura de sí misma. «Gracias por venir, de verdad, ha sido un camino largo», decía mientras apretaba la mano de una amiga. «Pero aquí estamos, finalmente». David, el novio, sonreía, pero algo en su expresión no coincidía con el ambiente. Tenía la mandíbula ligeramente tensa, los hombros rígidos. No era ansiedad por casarse, no exactamente. Era otra clase de tensión, una que se alojaba en los ojos cuando el pasado llama a la puerta. Y lo hizo. Las puertas del salón se abrieron con un leve chirrido, apenas perceptible por encima del murmullo general. Una silueta femenina cruzó el umbral. Tacones negros de punta fina resonaron con decisión sobre el mármol pulido. Vestido largo, azul oscuro, sin exageraciones pero de corte perfecto. Cabello recogido con elegancia, maquillaje sutil pero impecable. Elena. No muchos la reconocieron al instante. Había pasado más de un año desde que desapareció de la vida pública. Algunos levantaron la cabeza, desconcertados. Otros susurraron con disimulo entre sorbos de vino espumoso. ¿No es ella la exesposa? ¿La de David? ¿Qué hace aquí? Los cuchicheos se multiplicaron como fuego sobre pólvora seca. David la vio. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. Su expresión se transformó en segundos. Sorpresa, duda, incomodidad y finalmente, culpa. Como si su presencia hubiese activado todas las alarmas internas que había silenciado a la fuerza. Julieta tardó unos segundos más en verla. Cuando lo hizo, sus cejas se fruncieron apenas. Reconoció el rostro, aunque lo había visto solo en una fotografía antigua. No le sorprendió tanto verla ahí. Lo que la descolocó fue la calma con la que Elena caminaba. No parecía una mujer furiosa, ni celosa, ni herida. No parecía una mujer despechada. Parecía una reina entrando en su castillo. Elena avanzó sin prisa. Observó el salón con una media sonrisa, como si inspeccionara los detalles finales de un trabajo que conocía a la perfección. A su paso, algunos invitados se apartaban disimuladamente. Otros la miraban con evidente incomodidad, como si su mera presencia rompiera el hechizo artificial de la celebración. Un camarero se le acercó con una copa. Ella la tomó, agradeció con un leve movimiento de cabeza, y se detuvo cerca de una columna revestida en hiedra blanca. Desde allí, tenía vista directa al altar improvisado y al rostro lívido de su exmarido. David dio 2 pasos hacia ella, como queriendo decir algo, pero Elena lo detuvo con una mirada firme, no de advertencia, no de amenaza, de control. Fue entonces cuando uno de los invitados, un abogado viejo conocido de ambos, se acercó a Elena y en tono incrédulo le susurró: «No sabía que venías. Pensé que ya no tenías relación con esto». Ella giró lentamente hacia él, sin borrar la expresión neutra de su rostro. «Oh, tengo toda la relación del mundo con esto», dijo suave. «De hecho, este lugar me pertenece». El hombre parpadeó. «¿Cómo dices?» «Villa Alba. Fue registrada a mi nombre hace 7 años. Aún lo está». La frase cayó como plomo sobre una sala que, poco a poco, comenzaba a silenciarse. David lo escuchó, y supo que el golpe no era físico, pero dolía igual. Julieta miró a su alrededor, desconcertada. No entendía por qué algunos empleados del salón miraban a Elena con respeto, casi con reverencia, como si la esperaran, y es que la esperaban. Elena no había venido a interrumpir, no había venido a vengarse, ni a pelear. No tenía nada que demostrar, solo quería estar ahí, presente, visible. Porque por mucho que David intentara borrarla de su historia, no podía hacerlo del lugar que construyeron juntos, pero lo que nadie sabía era que Elena nunca se fue. Solo estaba esperando el momento exacto para regresar.
Y qué mejor que el día en que su exmarido cometía el mayor error de su vida. 5 años antes, las paredes del despacho de Elena estaban forradas de estanterías, llenas de carpetas, libros de derecho y documentos con etiquetas meticulosas. La mesa, de madera oscura, lucía pulida y ordenada. Una taza de café humeante junto al teclado, un portarretratos con la foto de un niño de sonrisa amplia y una placa con letras doradas. Elena Rivas, abogada corporativa, o mejor dicho, ex abogada. Había decidido dejar la abogacía hacía poco más de un año, no porque no la amara, sino porque la vida con David le pedía otro tipo de presencia, una más activa, más cercana. Él tenía ideas, ambiciones, sueños. Y ella, ella había aprendido a ceder los suyos para ayudar a construir los de ambos. La empresa se llamaba Eterna Celebración, una compañía de eventos que había comenzado como un pequeño proyecto desde casa. Primero, solo bodas pequeñas. Luego, cumpleaños de alto perfil, lanzamientos de productos, fiestas para embajadas. El negocio creció como la espuma, y creció con ellos. ¿De verdad vas a renunciar?, le preguntó su amiga y colega Inés una tarde mientras tomaban café. Ya tomé la decisión, respondió Elena con una sonrisa serena. Quiero dedicarme a esto. Tiene futuro, y David necesita a alguien que conozca de contratos, impuestos, administración. Él es un genio con los clientes, pero lo suyo no son los papeles. Lo tuyo tampoco era dejar de ser abogada, murmuró Inés en tono amable. Elena no respondió. Se limitó a mirar su anillo de matrimonio, luego al fondo de su taza. Había invertido en la empresa una parte importante de su herencia, una suma considerable que recibió tras la muerte de su abuela materna. Fue una decisión mutua, aunque el dinero venía de su lado. David nunca lo cuestionó demasiado, solo dijo, lo vamos a multiplicar juntos. Y lo hicieron. Por un tiempo, David se encargaba de todo lo visible. Era encantador, carismático, el tipo de hombre que recordaba nombres, hacía chistes en el momento justo, sabía cuándo ofrecer una copa y cuándo decir una frase que conmovía al cliente. Era el alma del negocio. Elena era el engranaje invisible. Ella cerraba contratos, revisaba cláusulas, manejaba pagos, llevaba el control fiscal, estructuraba presupuestos, cada flor en su lugar, cada empleado a tiempo, cada proveedor feliz. Era gracias a ella. Nadie lo sabía. Y a veces ni siquiera David lo reconocía, pero a Elena no le importaba, al menos no al principio. Tú eres el rostro, le decía ella. Yo soy la estructura, así funciona. Y funcionó, sí, durante años. En las noches compartían vino en el sillón mientras revisaban agendas. Hablaban de abrir una sede en otra ciudad, de comprar una propiedad, de expandirse a nivel internacional. Somos imparables, Elenita, le decía él, besándole la frente. Eres mi motor. Sus palabras eran dulces y ella las creía. Su hijo, Martín, tenía entonces 11 años, un niño observador, tranquilo, muy unido a su madre. Le gustaba sentarse junto a ella mientras revisaba presupuestos y a veces jugaba con el papel sobrante de las impresiones. ¿Papá va a estar con nosotros esta noche?, preguntaba no sin cierta frecuencia. Tiene un evento importante, respondía Elena con paciencia. Llegará tarde. David comenzó a llegar cada vez más tarde. Los clientes piden cambios de último momento, decía. Las novias se desesperan antes del gran día, justificaba. Y Elena, que lo conocía tan bien, empezó a notar esos pequeños matices que no aparecen en los contratos, pero sí en las miradas. Perfumes distintos en su ropa, mensajes a medianoche con la pantalla hacia abajo, cambios de humor sin razón, y sobre todo, distancia. Esa distancia helada que no se mide en metros, sino en silencios. Un día por rutina, Elena estaba revisando unos documentos de la empresa y notó algo. Un gasto duplicado en la compra de un arreglo floral que no correspondía a ningún evento registrado. Investigó. No era la primera vez. Había pequeños retiros en efectivo, facturas a nombre de proveedores que no conocía, reservaciones en hoteles fuera del circuito empresarial. La abogada dentro de ella se encendió, pero no dijo nada. Al día siguiente, revisó el acta constitutiva de Eterna Celebración. Años atrás, por precaución legal y por una recomendación de su contador,
El negocio había sido registrado a su nombre, solo a su nombre. David no lo sabía, nunca se lo dijo, no porque lo ocultara, sino porque él simplemente nunca preguntó. Ese día, Elena no lloró, solo se sentó frente al ventanal del departamento, una copa de vino en la mano, y pensó, ¿cuánto tiempo puede sostenerse algo que solo uno de los dos carga? Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de ella, algo se había roto. Aún no del todo, aún no para siempre, pero ya no era lo mismo. La casa se sentía más grande de lo habitual. Elena caminaba por el pasillo en calcetines, con una taza de té entre las manos. El reloj marcaba las 10:23. David no llegaba. Otra vez. En la pantalla de su celular, el último mensaje de él aparecía breve, casi automático. Se alargó el cierre. No me esperes despierta. Ella no respondió. No por enojo, sino porque no sabía qué decir. Últimamente, cualquier cosa que dijera era recibida con un suspiro, una distracción o una excusa. Caminó hasta el estudio. Abrió la laptop. La agenda de eventos mostraba una boda pequeña en el campo, pero ya estaba delegada. David no debía estar presente. Aún así, él tuvo que asistir de último momento, según dijo esa mañana. Las primeras veces lo entendió. Era normal. El negocio exigía sacrificios, pero esa noche algo era diferente. Lo sentía. Y el problema no era su ausencia física. Era la emocional. Ya no le preguntaba cómo estaba. Ya no compartían risas en la cocina mientras preparaban la cena. Ni siquiera recordaba qué música le gustaba a Elena últimamente. ¿Te pasa algo?, le había preguntado ella hacía unos días con tono suave. Nada. Estoy agotado, eso es todo, respondió él sin mirarla, mientras se quitaba la corbata. Elena lo había observado en silencio. Su mente de abogada activó un viejo mecanismo de análisis. El cuerpo decía más que las palabras. David evitaba el contacto visual. Sus hombros estaban tensos y se rascaba la nuca, gesto que siempre hacía cuando mentía. Ella conocía cada gesto, cada pausa, cada silencio de su esposo, y sin embargo, se negó a aceptar lo que intuía. Las señales comenzaron a multiplicarse. Primero, los perfumes, no en su ropa, sino en el auto. Uno floral, dulce y ajeno. A David nunca le gustaron los aromas fuertes, pero aquel impregnaba el asiento del copiloto cada vez con más frecuencia. Luego, las reuniones que no aparecían en la agenda. Citas que él decía tener con inversionistas interesados, pero que al revisar los contactos, Elena no podía confirmar. Empezó a tomar notas mentales, no porque quisiera atrapar a nadie, sino porque ya no confiaba, y eso por sí solo dolía más que cualquier prueba. En una ocasión, intentó hablar con él de manera directa. «David, ¿estás con alguien más?» El silencio duró demasiado. «¿Qué? ¿Por qué preguntas eso?» «Porque ya no me miras. Ya no estás aquí ni cuando estás». Él rió nervioso. Se acercó, la abrazó por detrás y le susurró al oído: «Estás imaginando cosas. Solo estoy cansado. Las cosas irán mejor. Ya lo verás». Pero esa noche durmió en el sofá, según él, para no despertarla con sus vueltas. Y así se volvió rutina. Una madrugada, Elena se despertó con el corazón en la garganta. Había tenido un sueño extraño. David hablaba por teléfono en un idioma que ella no entendía, pero la palabra «te amo» aparecía clara al final. Se sentó en la cama, sudando. Miró el lado vacío del colchón. Instintivamente fue hasta el baño y revisó el cesto. 2 cepillos de dientes, uno de ellos con pasta fresca. Él había vuelto, se había lavado los dientes y se había ido de nuevo sin avisar. Elena bajó a la cocina, aún en bata. Marcó su número. 1 vez, 2. Buzón de voz. Intentó no pensar en lo peor. Preparó café. Se sentó a la mesa. Y mientras removía la taza, su mirada cayó en el móvil de su hijo, que estaba cargando junto a la cafetera. Recordó que Martín a veces usaba una app para rastrear a su padre, por si lo iba a buscar después de entrenamientos. Tomó el celular con cierta culpa. Entró a la app. David tenía la ubicación activa. Un punto azul marcaba su localización, pero no era la oficina, tampoco era su casa. Era un edificio residencial, en una zona donde nunca hacían eventos. Elena dejó el móvil lentamente sobre la mesa. Sus labios temblaban.
pero no lloró. No esa vez. Pasaron los días. David cada vez dormía menos en casa. Empezó a hablar de cambios necesarios, de respirar otros aires, de que tal vez necesitaban espacio. ¿Espacio?, repitió Elena con voz firme. ¿O simplemente te quieres ir? David bajó la mirada. No dijo nada. Tomó su chaqueta y se marchó sin responder. Esa noche, Elena abrió la caja fuerte en su estudio. Sacó los documentos de la empresa. Verificó cada cláusula, cada poder legal. Todo seguía en orden. Todo seguía bajo su nombre. Y por primera vez en semanas durmió profundamente, porque aunque no tenía aún todas las respuestas, entendía algo fundamental. No estaba loca. Sus corazonadas no eran fantasías. Algo estaba pasando. Algo real. Algo sucio. Y no iba a quedarse de brazos cruzados. El día que encontró la nota fue un martes cualquiera. David había dejado su chaqueta colgada en el respaldo de la silla del comedor. Elena estaba buscando su cartera cuando algo cayó del bolsillo interior. Un papel doblado, suave al tacto, perfumado. Lo recogió sin pensar. Al abrirlo, el mundo se volvió más frío. Gracias por hacerme sentir la única, mi amor. Esta vez me quedo contigo para siempre. J. Elena leyó esas líneas 1, 2, 3 veces. La caligrafía era femenina, redondeada, con pequeñas estrellas sobre las íes. Había un trazo infantil, coqueto, íntimo. No era una carta cualquiera, era un mensaje de amor real, y no era para ella. Sintió un vacío en el estómago, pero no lloró. Cerró el papel, lo dobló con una precisión quirúrgica y lo guardó entre las páginas de un libro viejo en su estantería. La insoportable levedad del ser. Paradójicamente, siempre le gustó el título. Volvió a la cocina y siguió preparando la cena como si nada. David llegó una hora más tarde. Besó su mejilla con rapidez y dijo que necesitaba dormir temprano. Ni siquiera se sentó a comer. ¿No te apetece?, preguntó Elena con una sonrisa tranquila. No, estoy agotado. Gracias igual, murmuró él, ya subiendo las escaleras. Ella lo observó hasta que desapareció en la habitación. No dijo nada más, porque ya no necesitaba hacerlo. Esa misma noche, con el corazón latiendo como tambor de guerra, Elena se sentó frente a su laptop. Abrió las redes sociales asociadas a la empresa. Empezó a revisar las publicaciones de eventos pasados. Una boda en Viña del Sol, un cumpleaños de lujo en la costa, un bautizo íntimo en los jardines del hotel. Y allí estaba ella, siempre en un rincón, pero visible. En todas las fotos, una mujer de vestido ajustado, labios rojos y sonrisa ancha. Nunca posaba sola, siempre al fondo, sirviendo copas, ajustando flores o cerca de David. Elena amplió la imagen. La mujer tenía cabello largo, castaño claro, mirada vivaz. Muy joven, muy segura. En una de las fotos tocaba el brazo de David mientras ambos reían. En otra le arreglaba la corbata con descaro. Esa era J. Julieta. Elena anotó su nombre completo de una credencial que aparecía colgando de su cuello en una imagen. Luego buscó en su perfil personal. Era público. Julieta by Magic. La biografía decía: soñadora, organizadora de momentos únicos, enamorada de la vida y de alguien muy especial. Las publicaciones hablaban por sí solas. Frases cursis, canciones de amor, historias sin nombre pero con muchas indirectas. En una imagen aparecía una mano masculina entrelazada con la suya. David tenía esa pulsera de cuero negro. No quedaban dudas, pero Elena no confrontó, no gritó, no rompió platos ni lanzó acusaciones. No, Elena pensó. Al día siguiente, llamó a Lucía, una amiga de ambos, alguien de confianza, aunque no cercana. La conversación fue breve. Lucía, necesito que me digas algo sin rodeos. ¿David está con otra mujer? El silencio del otro lado fue eterno, hasta que Lucía exhaló lentamente y dijo: Elena, sí, hace meses, todos en la empresa lo saben, pero nadie se atrevió a decírtelo. ¿Quién es? Julieta, la que se unió como asistente de coordinación el año pasado. Empezaron poco a poco, y ahora, bueno, ya no lo ocultan tanto. Elena apretó el teléfono con fuerza. Gracias por ser honesta. ¿Estás bien? Voy a estarlo. Mejor de lo que muchos creen. Esa noche,
Elena preparó un vino suave y lo sirvió en una copa grande. Subió al estudio, encendió la computadora y revisó los contratos de la empresa. Todo seguía igual. Ella seguía siendo la propietaria legal de Alba en Luz Eventos. David no podía vender, ni mover, ni firmar nada sin su consentimiento. El 100% de las acciones, los bienes, los inmuebles, estaban a su nombre, y él jamás lo supo, porque confiaba, porque había firmado papeles sin leerlos, enamorado. ¡Qué ironía!, susurró ella, mientras giraba la copa entre sus dedos. Tú jugabas a esconderme a mí, y yo ya te había escondido todo. No era venganza lo que sentía, era determinación. Había amado a David con todo su ser, pero esa versión de él, la del inicio, ya no existía. La que ahora dormía en su casa, mentía en su mesa y compartía caricias con otra. No era el hombre que ella eligió, y como una buena abogada, Elena sabía que cuando todo se rompe, lo importante no es el drama, es la estrategia. Pasaron apenas unas semanas desde la llamada de Lucía. Desde entonces David parecía más ausente que nunca. Llegaba tarde, hablaba poco y evitaba el contacto visual. Elena lo observaba con la paciencia de un cazador experimentado. Él creía que ella no sabía nada, y eso lo hacía bajar la guardia. Una mañana, mientras revisaba correos antiguos del sistema administrativo, recibió una alerta inusual, una solicitud de alquiler de Villa Alba, uno de los espacios más exclusivos de la empresa. Un salón elegante, rodeado de jardines, muy solicitado para bodas de lujo. La solicitud no venía a nombre de David, sino de alguien más, Andrés Montalvo. Pero Elena reconoció de inmediato el número de teléfono vinculado. Era de David. Lo había puesto como contacto alternativo hacía años. Frunció el ceño y revisó la reserva. Todo estaba confirmado. Fecha: sábado 14 de mayo. Concepto: boda íntima para 70 personas. Catering personalizado, flores blancas, piano en vivo. Le pareció grotescamente familiar. No tardó en confirmar sus sospechas. Fue una de las asistentes del lugar, Marisa, quien le envió un mensaje confidencial esa misma tarde. Señora Elena, sé que ya no está viniendo mucho a la empresa, pero creí que debía saberlo. David está organizando una boda con Julieta en Villa Alba. No sé si usted autorizó eso, pero lo están haciendo en secreto. Lo supe por error, y no me pareció correcto callarlo. Elena no respondió de inmediato. Leyó el mensaje en silencio, luego se sirvió un café y lo bebió junto a la ventana como si nada la afectara. Después de todo, nada la afectaba ya. En vez de cancelar la boda o enfrentar a David, Elena tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma: permitirlo todo. Sabía que David no había puesto la reserva con su nombre, porque aún creía que la propiedad había pasado a manos de la empresa de forma colectiva. No tenía idea de que, legalmente, el lugar seguía siendo enteramente suyo. «Quieren casarse sin avisarle a nadie», dijo en voz baja mirándose al espejo mientras se colocaba los pendientes. «Perfecto, que lo hagan». Ese sábado se levantó temprano, se arregló como si fuera a una gala, escogió un vestido azul profundo, elegante pero sobrio. Llevaba el cabello recogido en un moño bajo, los labios apenas pintados y unos tacones negros que resonaban con fuerza al caminar. Cuando llegó a Villa Alba, el evento ya estaba en marcha. La música sonaba suave, los invitados charlaban animados, y las flores blancas, las mismas que había elegido en tantas bodas anteriores, colgaban en forma de arcos y centros de mesa. Elena caminó con calma por el pasillo principal. Algunos empleados la miraron, sorprendidos. Otros bajaron la mirada, tensos. Pero nadie la detuvo. Nadie podía. Ella era la dueña del lugar. En el salón principal, David lucía nervioso pero sonriente. Estaba de pie, junto al oficiante. Julieta, radiante en un vestido de encaje, reía y saludaba a los invitados, completamente ajena al huracán que se aproximaba. Fue entonces cuando alguien la vio. Una mujer en la primera fila se inclinó hacia otra. ¿No es ella la exesposa? Los murmullos crecieron como una ola. Julieta se volteó y la vio. Por un segundo su expresión se congeló. David palideció, y Elena, de pie en medio del salón, sostuvo la mirada de ambos con una serenidad que helaba la sangre. No hizo escándalos, no gritó, no lloró, solo sonrió.
Pero lo que nadie sabía era que Elena nunca se fue. Solo estaba esperando el momento exacto para regresar. Y qué mejor que el día en que su exmarido cometía el mayor error de su vida. El murmullo se convirtió en un silencio tenso. Elena avanzó sin prisa, como si cada paso estuviera coreografiado. Su vestido azul contrastaba con el blanco pulcro de la decoración, como una mancha de verdad en medio de una mentira bien adornada. Julieta fue la primera en reaccionar. Su sonrisa se evaporó. Dio un paso hacia atrás como si hubiera visto un fantasma. David, con el rostro repentinamente gris, bajó la vista y buscó algo que decir, pero nada salió de su boca. Una mujer, una de las tías de Julieta, rompió el silencio con una voz cargada de veneno. ¿Qué hace ella aquí? Elena se detuvo en seco, elevó la mirada, sonrió con cortesía. Yo autoricé este evento, dijo, su voz tan clara como el cristal. Bienvenidos a mi propiedad. Un segundo de shock. Luego, las cabezas giraron lentamente hacia David. ¿Cómo que su propiedad?, preguntó un primo de Julieta. Elena sacó un sobre blanco de su bolso y lo alzó con 2 dedos. Lo abrió con elegancia, sacando una hoja con membrete legal. Villa Alba fue registrada a mi nombre hace más de 8 años, cuando fundamos la empresa. A pesar de que muchas gestiones pasaron a terceros, el título de propiedad sigue siendo mío. Nunca fue transferido. Hizo una pausa mirando a David. Tú nunca lo notaste, porque nunca leíste los papeles que firmaste. Un hombre alto, vestido de traje negro, el administrador general del lugar, se acercó con discreción. Se inclinó hacia los invitados y con tono formal confirmó. Es cierto, la señora Elena es la única propietaria registrada de Villa Alba. Todos los eventos se realizan bajo su aprobación final. Silencio. Otra vez ese silencio espeso, cargado de vergüenza y desconcierto. Julieta dio un paso al frente, tratando de recomponerse. David, ¿esto es cierto? ¿Ella es la dueña? David no respondió. Solo apretó los labios, la mandíbula tensa, los ojos fijos en el suelo. ¿Sabías esto?, insistió Julieta con un temblor en la voz, pero no necesitaba respuesta. Lo entendió al ver la forma en que su futuro esposo no podía sostenerle la mirada. Una mujer entre los invitados soltó una carcajada nerviosa. Alguien murmuró, ¡qué vergüenza! Elena se volvió hacia el oficiante. Puede marcharse. Esta ceremonia no continuará. Luego, con la misma calma con la que había entrado, se giró hacia el administrador. Carlos, por favor, cierra el acceso a la zona principal. Este evento ha sido oficialmente cancelado. Carlos asintió con profesionalismo. Como usted diga, señora. Los guardias comenzaron a acercarse con educación a los invitados, sugiriendo que se retiraran. No hubo gritos ni escenas violentas, solo un caos silencioso como una baraja que se derrumba carta por carta. Julieta rompió a llorar. Su maquillaje, cuidadosamente aplicado, comenzó a correrse. David intentó acercarse a Elena. Elena, ¿podemos hablar? Por favor, no hagas esto. Pero ella ya estaba de espaldas, caminando hacia la salida, como si el pasado la deslizara hacia adelante con el orgullo intacto. Él no era más que un eco. Elena no respondió, y por primera vez en mucho tiempo no sentía dolor, solo paz. La escena se deshacía lentamente. Como una flor artificial bajo la lluvia, la elegancia del momento comenzaba a desmoronarse pétalo por pétalo. Algunos invitados, los más discretos, los más prudentes, se marchaban en silencio, evitando hacer contacto visual. Otros cuchicheaban sin disimulo, apuntando con los ojos a David, a Julieta, a Elena. Los meseros no sabían si seguir sirviendo champaña o recoger las copas medio llenas. Elena, siempre erguida, caminó con calma hacia Julieta, que sollozaba en un rincón del altar improvisado, con los hombros encogidos y el maquillaje derritiéndose. Su velo caía torcido, como símbolo de algo que nunca debió colocarse. Elena se detuvo frente a ella y sin levantar la voz dijo, «No te preocupes, querida, esta será tu boda, pero en la casa de su exesposa». Julieta levantó la vista lentamente con los ojos rojos. No respondió. Solo la miró como quien mira a una fuerza que no se puede detener. Luego, sin decir palabra, recogió su vestido, giró y salió corriendo entre los invitados, llorando. Los pasos de sus tacones resonaron como una marcha fúnebre.
David quedó solo frente a Elena. «¿Por qué hiciste esto?», preguntó, con una mezcla de rabia y súplica. «¿Querías arruinarme? ¿Eso era?». Elena lo miró con lástima. «No, David, tú te arruinaste solo». Él la siguió unos pasos, buscando palabras que pudieran salvarlo, pero su voz ya no tenía peso ni dignidad. «Elena, no era lo que pensabas. Engañarme por años no era lo que yo pensaba. Casarte en secreto con tu amante, ocultarme todo eso, y encima intentar usar mi propiedad sin saberlo». David bajó la vista. «Yo pensé que lo de la propiedad ya no era tuyo. Creí que nunca leíste nada de lo que firmaste», lo interrumpió ella, «porque siempre creíste que estabas a cargo, que yo era solo una extensión de tu éxito. Pero no, David, yo fui la estructura». La multitud seguía mirando. Algunos grababan discretamente. Otros solo observaban disfrutando del espectáculo ajeno con ese morbo cruel que tanto florece en bodas fallidas. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó él, casi en un susurro. Elena lo miró por última vez. «Seguir mi vida. Tú deberías hacer lo mismo, si es que aún puedes reconstruirla». Y se alejó. Lo dejó solo, entre flores marchitas, platos intactos y la música de fondo que seguía sonando irónicamente, como si el DJ aún no supiera que la fiesta ya había terminado. David se sentó en una de las sillas decoradas con la cabeza entre las manos, y en ese momento, mientras el resto del lugar comenzaba a vaciarse, entendió con claridad. No solo había perdido una boda, había perdido a la única mujer que había creído realmente en él, pero ya era demasiado tarde. Elena llegó a casa cuando el sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos cálidos que parecían una caricia después de una tormenta. Cerró la puerta con suavidad, como si también estuviera cerrando un capítulo que durante mucho tiempo había dolido más de lo que admitía. No había lágrimas, no había rabia, solo una calma profunda, como un río que por fin encuentra su cauce. Dejó el bolso sobre la mesa, se quitó los tacones lentamente y caminó descalza por el salón. Puso un disco de jazz suave, como solía hacer en las noches que necesitaba respirar. Sirvió una copa de vino tinto, la llevó hasta el sofá y se hundió en él, permitiéndose ese primer momento de verdadero silencio. Entonces escuchó pasos en la escalera. «¿Mamá?», dijo la voz adormilada de su hijo, Diego, de 14 años. «¿Ya volviste?». «Sí, mi amor», respondió ella con ternura. «Ya estoy en casa». Diego bajó, aún en pijama, y se sentó a su lado. Elena lo abrazó fuerte como si ese gesto sellara todo lo que el mundo le había arrebatado, y todo lo que aún tenía por proteger. «¿Estás bien?», preguntó él. Elena sonrió, acariciándole el cabello. «Estoy mejor que nunca». Esa noche, después de que Diego volvió a dormir, Elena abrió su portátil, revisó antiguos archivos, contratos, ideas que había dejado guardadas por años. Rediseñó el logo, renombró la empresa. Ya no se llamaría Eventos Mirador, como en los días de sociedad. Ahora sería Elena & Co., sobrio, elegante, poderoso. También llenó un formulario de inscripción, una maestría en gestión cultural que siempre había querido estudiar, pero que había pospuesto por darle espacio a los sueños de otro. Esta vez los suyos irían primero. Miró su reflejo en la pantalla apagada del ordenador. Ya no era la mujer que un día confió ciegamente, tampoco la que lloró en silencio mientras todo se derrumbaba. Ahora era otra, más fuerte, más libre, más ella. Tomó un último sorbo de vino, cerró el portátil y se levantó. La historia no había terminado con un divorcio, había comenzado con una verdad, y en esa verdad, por fin, Elena encontró su lugar.